No se puede luchar con nada. Vivan la vida, disfruten. Yo le decía los otros días que yo recibí una herencia, la tengo en Italia. ¿Y qué herencia fue? Herencia espiritual. Todas las cosas espirituales de mi abuela, de mi abuelo. Esa es la herencia más grande que te puede dejar un familiar. ¿Por qué? Porque esa herencia que te dejan es aquella que tú te imaginas que te dejen una protección, una bendición, fue lo que me dejaron mi familia. Para mí eso es más importante que cualquier cosa grande, material, ni casa, ni carro, ni dinero, ni joya. Todas esas cosas al final del día, ¿que para qué sirven? Para que echar la fajada a la familia. Te dejan un carro y todos son todos los hermanos fajados por el carro, todos los hermanos fajados por la casa, todos los hermanos fajados por las cosas materiales. Y al final del día, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es el problema? Cuando te dejan herencia espiritual, hay gente que dice que tienen en Italia que tienen una herencia. Con los años, me he ido dando cuenta que la herencia que a mí me dejaron fue espiritual. Hay quien te deja herencias de enfermedades, porque se heredan las enfermedades. Hay quien te deja, por eso hay que cuidarse. Hay quien te deja herencia espiritual, ancestro que uno le hace misa a las personas y le saca su cuerpo espiritual y ancestral y salen los puestos familiares, que eran esto, que eran aquello. Mira, hace poquito yo consulté a una muchacha aquí en la casa, que la muchacha es americana, nacida aquí, nací y criada en Estados Unidos. Y la muchacha, su abuela, su mamá, su abuela y su bisabuela son de Cuba. Y yo le di la muchachita americana. Me dijo que yo le dije que había una Santa Bárbara muy linda que era una herencia de familia y ellas la tienen en la casa. Y ella es cubana, ella es americana. Y yo fui a su casa ayer a hacer unas cosas y ahí estaba la Santa Bárbara cuando llegué. Eso ella lo heredó de su abuela y le dije que ella tenía, en la consulta yo no sabía nada, que ella tenía que terminar las cosas de un familiar que había muerto, que había dejado en esta tierra sin hacer, que tenía que terminarlas ella. Y eran cosas religiosas. Yusnier vive, bendiciones en mi corazón. Todas esas cosas entran dentro de la herencia. Es mejor heredar una bendición, un espíritu. Es mejor heredar algo espiritual, que es una protección para ti, que no... ¿Cómo se llama? Titi, mami, Elcita, ponte para allá, mamita, para yo No, ve, habla, mami, pero ponte para allí. Para yo poderme concentrar, porque cuando están hablando así, estamos hablando todo el mundo, no me concentro. ¿A ti no te pasa eso? Llámala, mami, llámala. Pero si quieres para que puedas hablar cómoda ahí en la terraza. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Y nada, eso. Que hay familiares que se van y esas personas tenían una cosita católica, iban a la iglesia, tenían una muñequita, pero hubo cosas que tenían que hacer religiosas que la dejaron a media y se fueron de este mundo sin cumplir su misión, sin hacer evolucionar sus espíritus, sus cosas. ¿Viste que yo soy empírica? ¿Yo iba a hacer esto? No. Eso es como son cosas que me salen a mí de momento. Yo estoy media loca. Misericordia. Y esas cositas y esas personas dejan cosas en el camino que nosotros... Mira, yo estoy cumpliendo cosas en la tierra que mi abuela no hizo, que se murió con 32 años sin hacer. Mi abuela dejó a José, dejó Francisca, quienes son los muertos que yo trabajo hoy. Esa es la herencia más linda y más grande que ella me pudo haber dejado en la vida. Yo estoy muy agradecida con Dios y con ella de yo tener esa misión. Y mi abuelita, mi tabú a través de la religión, ella no pudo hacer muchas cosas. Ella se quedó ahí en el espiritismo, no hizo santo, que eran cosas que estaban en el camino. Sin embargo, yo las he terminado. Me hice santo, yo le he hecho santo a toda mi familia, los metí en la religión, los de mi casa los he llevado por el camino. Que esas eran cosas que tenía que hacer ella. Al ella no estar porque murió joven, me dejó esa herencia a mí que ni yo sabía. Entonces las cosas espirituales son heredadas. Y eso hay que cumplirlo con mucho amor. Porque cuando ellos nos dejan esa misión es porque Dios sabe que tenemos la capacidad para hacerlo. Y tenemos la cabeza y la inteligencia para llevar esa gran responsabilidad. No todo el mundo tiene eso, pero mucha gente sí. Hay gente que han llegado aquí a la casa y yo le he dicho, caballero, y me han dicho, Cari, yo no sé por qué, pero yo vine, yo estoy aquí contigo.
Y yo le he consultado. Y como yo, muchos religiosos. Y le sale ¿por qué? Porque tú tienes que hacer esto. Hay gente que llega a la religión por contintilla. Porque fulano se hizo santo, yo me lo voy a hacer. Eso es la moda, lo que se usa en esta era. Pero hay personas que llegan a la religión